Ya. Voy a dejarlo. ¿Y ahí se ve como diapositiva o lo ven o no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Les voy a exponer este estudio que se titula El aerogel de nanofibras de celulosa como biomaterial prometedor para la administración oral personalizada de fármacos. O como la traducción que sería este título en inglés que está acá, que es un estudio desarrollado por diversos investigadores, por Bandari y colaboradores que corresponden a la Universidad de Nueva Delhi y a algunas universidades europeas que desarrollaron este estudio. Este estudio es bastante extenso y prueba una serie de modelos y propiedades de este tipo de geles, de estos aerogeles de nanofibra de celulosa, pero yo me voy a enfocar en los puntos que tenían relación con el modelamiento matemático. A modo de introducción, bueno, en este estudio se tocan una serie de conceptos que son importantes que creí pertinente definir como introducción a lo que se realizó en esta investigación, como son primero los sistemas de administración de fármacos de liberación sostenida y dirigida. Son un tipo de administración de fármacos que, según los estudios, se ve que tienen una disminución de los efectos secundarios, mejoran la eficacia terapéutica cuando son prolongado tratamiento y también posibilitan la reducción de la dosis. Un ejemplo de esto son las metforminas de liberación activa, un medicamento que se utiliza para el control de la diabetes y la resistencia a la insulina, que se administra de esa manera y va liberándose lentamente en el organismo para controlar la cantidad de insulina que libera el cuerpo. Es un tipo de ejemplo de estos sistemas de administración de fármacos. Bueno, las nanofibras eh, es un tipo de vehículo que se utiliza para la administración controlada de fármacos, debido a que entre sus atributos tienen una gran superficie por unidad de masa, tienen bastante porosidad y además de tener resistencia, flexibilidad y son bastante económicos para su producción. En específico, dentro de las nanofibras están las nanofibras de celulosas, que poseen, bueno, igual como las nanofibras son flexibles, buena elasticidad, baja densidad, una baja toxicidad y una superficie relativamente reactiva que puede usarse para injertarse en ciertos grupos específicos, además de ser renovable y ser barata. Y dentro de estas nanofibras de celulosa existen dos grandes categorías, que son las que se obtienen de fuentes vegetales y las que vienen de fuentes bacterianas. En específico, en este estudio, se utiliza un tipo de celulosa que viene de una fuente bacteriana, que es principalmente producida por la especie Acetobacter psilinum, que es, bueno, y esta estructuralmente, la celulosa bacteriana y la celulosa vegetal son idénticas, aunque poseen la forma en la que se organiza la estructura y las propiedades físicas tienen ciertas diferencias. Bueno, sería como el proceso general de cómo se produce un aerogel en base a celulosa. Este esquema que estoy mostrando no está en este paper que yo estoy reseñando, sino que más bien lo tomé del estudio de Wang y colaboradores, donde se muestra también la fabricación de celulosa, donde se muestra la fabricación de aerogeles de celulosa, en donde se parte de la fibra de pulpa con un cierto reactivo, se procesa en un digestor a una temperatura y una cierta cantidad de tiempo, luego se empieza a filtrar, se produce una purificación de este compuesto, se produce una solución que después se pasa por un proceso, aquí se genera un hidrogel, y luego a partir del hidrogel se produce el aerogel, que sería este último paso que está acá, que es el compuesto que en el fondo se está estudiando. Bueno, el objetivo de este estudio es
fue explorar las propiedades de las nanocelulosas, las fibras de nanocelulosa obtenidas para su uso, o sea, para utilizarlas como administración oral de fármacos. Debido a la naturaleza hidrófila del clorhidrato de bendamustina, que es el compuesto que se está objetivo que se está utilizando administrar a través de este medio. Bueno, eso, que es me enredo un poquito, disculpe. Que se utilizó para trabajar con este medicamento que es el clorhidrato de bendamustina como fármaco para administrar y se modeló con su aplicación contra el cáncer. Bueno, la fibra de nanocelulosa fue producida, la que se utilizó en este estudio, fue producida por el Centro de Desarrollo de Procesos de la Universidad de Maine. Y el clorhidrato de bendamustina que se utiliza se obtuvo como una donación de la empresa Fresnesius Kabi Oncología, que fue una donadora para este estudio. Dentro de las partes que voy a tomar en esta exposición del paper, una de las cosas que se realizó fue la determinación de la carga del fármaco y la eficiencia del atrapamiento del mismo fármaco. El fármaco se cargó en las partículas mediante la absorción física. El contenido del fármaco de las fibras de celulosa se calculó mediante un método indirecto, mediante el cual se analizó la cantidad de fármaco presente en el sobredelante recogido, o sea, se calculó como por diferencia, y finalmente se calculó la carga de fármaco utilizando la fórmula que está acá, que sería la carga de fármaco que al final se obtuvo. Luego tenemos una segunda parte de este estudio que tiene que ver con la cinética de liberación del fármaco, que es cómo se va liberando el fármaco en el organismo. La cinética de liberación de este fármaco en medios de pH de 1,2 se estudió utilizando diferentes modelos cinéticos, incluidos los modelos de liberación de orden 0, liberación de primer orden, Higuchi y Korsmeyers-Pepas, que los voy a pasar a reseñar. Estos modelos no están tampoco explicados en el documento, pero yo los investigué de manera independiente para poder exponerlos y ver de qué consistía cada uno de estos modelos. El modelo de liberación de orden 0 es este modelo en donde la cantidad del fármaco acumulado, liberado en un instante T, se modela a través de una cantidad inicial del fármaco y luego hay una constante de liberación de orden 0, o sea, es un modelo lineal, en el que se asume que la liberación del fármaco es independiente de la concentración. Es decir, durante todo el tiempo se va liberando la misma cantidad de fármaco. Luego está el modelo de liberación de primer orden, en donde la cantidad de fármaco acumulada en un instante T se modela a partir de la cantidad inicial y con una constante liberación de primer orden, pero en este caso va a una función exponencial negativa. Por ende, la liberación del fármaco es dependiente de la concentración y iría disminuyendo en el tiempo. Luego la ecuación de Korsmeier-Pepas nos dice que, bueno, acá este es un modelo un poco más interesante, en donde tenemos diferentes tipos de parámetros que están involucrados. Tenemos que se modela el modelo en sí. En el fondo está una regresión que al ajustarla, y si el modelo se ajusta bien a esto, nos entrega un cierto criterio que nos habla de cómo se va liberando el fármaco en el cuerpo. El modelo es que la fracción del medicamento liberado en un instante está en función del monto del medicamento liberado en un instante T, el monto total del fármaco, la constante de cinética que tiene, bueno, y esa fracción es igual a la constante de cinética y por el tiempo elevado a la cantidad del difusión o exponente de liberación. Cuando uno hace esta regresión, y si se ajusta este modelo a los datos,
Y dependiendo del n que dé al ajustar esta regresión, si el n es menor a 45, se habla que el proceso es una difusión fickiana. Si está entre este rango que se aprecia acá, sería un transporte anómalo que no estaría relacionado con la ley de Fick, que lo voy a pasar a explicar posteriormente. Y en el caso de que sea mayor a 0,85, estaríamos hablando de que corresponde a una cinética de liberación de orden cero, que era el modelo que habíamos visto con anterioridad. Cuando se habla de que el modelo es, como salía en la diapositiva anterior, que es de difusión fickiana, quiere decir que la difusión de este medicamento en el cuerpo estaría ordenado por esta ley, que es la segunda ley de Fick, en donde la diferencia de la concentración en el tiempo del fármaco en el organismo estaría dado por el coeficiente de dilución, que estaría expresado en el fondo por esta ecuación diferencial. Y el último modelo que se ajustó fue el de Korsmeyers. Aquí parece que me equivoqué, porque puse el mismo título. Pero no me había dado cuenta, disculpen. El que habíamos estado acá es el modelo de... Este es el modelo de Higuchi, y luego este es el de Korsmeyers-Pepas. Ahí tuve un problema o sea, no, este es el que está mal puesto. Este es el modelo de Higuchi. Disculpen, ahí tuve un problema en el título de la diapositiva, no me había dado cuenta. Bueno, la cantidad acumulada del fármaco en este caso va a ser igual a la constante de Higuchi por un cierto tiempo en horas. En este caso, se describe la liberación del fármaco como un proceso de difusión basado en la ley de Fick, en el cual es dependiente, pero de la raíz cuadrada del tiempo. Acá, esa sería la diferencia con el otro fenómeno. Bueno, como los resultados de este estudio, la primera parte, que era la determinación de la carga del fármaco y la eficiencia del atrapamiento del fármaco por el aerogel, de acuerdo con esta figura que se presentó en el estudio, la carga del fármaco aumentaba con el aumento de la concentración de las fibras. O sea, a mayor cantidad de fibras, iba aumentando la cantidad de fármaco que al final era absorbido por el aerogel. Y que también se da que a mayor tiempo de agitación, mayor era la cantidad de captura de fármaco también que hacía el aerogel. Y si se combinaban los dos, claramente hay una interacción y también va aumentando la captura del fármaco por este aerogel. Bueno, aquí se modeló utilizando un software que se llama Design Expert, en el cual la eficiencia de la carga predicha era de un 21,3%, mientras que el valor obtenido por el teórico sería de un 18,98, más o menos un 1,57 de variación. Lo cual quiere decir que en este estudio la predicción que hizo este programa estuvo más o menos acorde a lo que se pudo validar experimentalmente. Luego tenemos el ajuste de los distintos modelos para ver a qué cinética se asocia mejor el medicamento, en donde se probó el modelo de orden cero, el de primer orden, el Korsmeyers-Pepas y el Higuchi. Según los datos observados, los datos de liberación se ajustaron mejor a este modelo, al modelo de Korsmeyers, con un R cuadrado de 0,97.36. Es decir, este modelo estaría explicando un poco más del 97% de la variabilidad de los datos en la regresión. El ajuste del modelo reveló que la formulación de nanofibra mostró un mecanismo de transporte anómalo, es decir, no se rige por la ley de Fick para la liberación del fármaco. Sin embargo, en la literatura se indica que no siempre se confirma que el aerogel siga el modelo de Korsmeyers-Pepas. Como que en la literatura no siempre se relaciona este modelo con los aerogel, porque hay otros factores que también podrían estar influyendo que quizás no se están tomando en cuenta, como el espesor de la película del aerogel
y también las propiedades del fármaco y el tipo de celulosa que se utiliza en la formulación. Así que no es tan concluyente. Si bien en este estudio se detectó así, la bibliografía nos diría que esto no sería tan concluyente. Bueno, como principales conclusiones, las principales características de un sistema de administración como el tipo de... las principales características de un sistema de administración como el tiempo de flotación, las propiedades mucoadhesivas y el índice de hinchamiento se vieron afectadas por la carga del fármaco. O sea, a variación de cargas del fármaco también se vieron modificadas las propiedades de la administración. Debido a las características del aerogel, a que posee una buena resistencia a la tracción, eh, son adecuados como sistema de administración transtérmica de fármacos. No solo la resistencia a la tracción, su patrón de liberación de fármaco y su naturaleza higroscópica muestran idoneidad para la administración del fármaco a través de la piel. Bueno, esas son las principales conclusiones que estaban ligadas a la parte del modelamiento matemático de este paper. Ahora, si me permiten un segundo, acá tengo la presentación completa o sea, el estudio completo del que le estoy hablando, que era, como les comentaba, era un poco más largo de lo que yo expuse, o sea, conlleva cosa, y yo lo resumí básicamente a esta parte que es el efecto de los factores de carga de la droga. Hay un estudio también como de la morfología a través de imágenes microscópicas de alta resolución. Un poco de cómo se comportaba el aerogel en diferentes medios de pH. Y la parte del modelamiento, que esta parte del estudio de cinética, que correspondería un poco a lo que influye más el modelamiento, los modelos matemáticos dentro de esta investigación. Bueno, con eso concluye mi presentación. Ya. Muchas gracias, Wilson. Estaba bien interesante el artículo que presentaste. ¿Ya? Tengo, como siempre, un par de preguntas, pero no sé si alguien más del público o de los compañeros tiene alguna consulta al respecto o algún comentario. Parece que no. Sí, yo podría, en particular, súper, ¿cómo se llama? Ilustrativo. Gracias, Wilson, por la presentación, porque aparecen un par de modelos como el de Higuchi, la ecuación de Pepas, que me ayudaste a entender mejor. Cabecito. Sí. Eso. Ya, muchas gracias, Gonzalo. ¿Reinaldo? ¿Pregunta? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Mira, bien interesante que el paper que mencionas parece que fuera más experimental que de la parte matemática. ¿Ya? Claro. Y que el modelamiento es básicamente una forma de cuantificar la difusión del fármaco, pero no me quedó claro si es que es hacia el hidrogel o desde el hidrogel. Lo que pasa es que hay una primera parte que es la caracterización de la difusión hacia el hidrogel. A ver, cuando yo... les voy a mostrar acá. En esta primera parte del estudio, cuando se hizo este estudio, que es la determinación de la carga del fármaco y la eficiencia del atrapamiento del fármaco, es hacia el hidrogel. Es cómo se va concentrando dentro del hidrogel y qué factores afectan. Y en este caso, claro, la cantidad de fibras de nanofibras de celulosa y el tiempo de agitación eran como los factores que determinaban la cantidad de carga con la cual quedaba de medicamento el hidrogel al final del proceso. Y por otro lado estaba esta parte que era el estudio de la cinética de liberación del compuesto en el cuerpo. Eran dos cosas aparte. Como decía, aquí se probaron varias cosas, era un estudio bastante completo de la caracterización de estas nanofibras de celulosa con respecto a su comportamiento como
como, eh, como promotor, como, no, ¿cómo era? Se me olvida el término puntual que utilizaban. Como, como para utilizar para la administración oral de medicamentos. Ya, porque, claro, son obviamente fenómenos distintos que tienen que moderarse de distintas formas. Claro, Una cosa es que estés cargando un hidrogel desde una solución, y otra cosa es que este mismo hidrogel esté liberando algo hacia la piel, por ejemplo, bueno, ahí no sé cuál era, qué es lo que ocuparon como para poder liberar, digamos, cuál es el medio. Pero efectivamente hay una parte importante que creo que lo dije un poquito en clase, así bien rápido, obviamente, que es que la presencia de modelos basados en difusión dentro de los materiales, que es como muy importante, especialmente para materiales que se busca su función. profe, para acotar algo que no lo había mencionado, o sea, estaba en la PPT, pero no lo mencioné. Esto se probó mediante un método de diálisis. O sea, se fue filtrando como administrándolo de una manera, como una simulación de la administración del medicamento, para ver cómo se iba incorporando el cuerpo teóricamente, a través de una diálisis. Ya, No se era probó en como, animales, sino que fue como a través de diálisis. Y ahí se iba viendo cómo era la liberación del fármaco. ya, o sea, desde el material o sea, a través de diálisis. Exacto. Ya. Bueno, tiene más sentido cuando está recién probando, no va a poner Claro, a medir en ratones directamente o en gente, peor aún. Pero sí, pues lo de especialmente la ley de Fick, ¿ya? Que es como lo que nos manda muchas veces al momento de estar viendo cuáles son las transferencias de masa dentro de un material, ya sea biomaterial o no. Es interesante que hay distintos modelos para la liberación. ¿Ya? Hay otros modelos, de hecho, que sirven para casos bastante específicos, como por ejemplo, si, no sé, estás viendo una liberación desde una placa, desde una esfera, desde un cilindro, como cosas básicas. Eh, Estos modelos que presentaste acá son como bastante simples dentro de todo. ¿Ya? Son eh, relaciones principalmente lineales o si no, digamos, exponenciales. claro, que en el fondo acá se linealizaron para hacer el procesamiento igual. Al final, todo eran rectas, porque se linealizaban a través del logaritmo. Ya, claro. Pues claro, si hay gente que le interesa esta área, hay modelos bastante más complejos y, digamos, más desarrollados que abordan este tema de liberación desde una matriz o desde, digamos, de absorción. Ya, claramente los biomateriales tienen propiedades bastante complejas y algunas veces simplemente se toman de esta forma, como ya es un bloque, es una especie de esponja que está liberando algo al ambiente y que nos interesa más que nada la parte funcional más que la parte estructural. Esto es como lo que está viendo, lo que presentó Wilson. Sería principalmente la funcionalidad de un tipo de bimaterial. Ahora, las celulosa, o sea, las nanofibras celulosas son bastante interesantes y se están ocupando, se han investigado bastante, especialmente las de celulosa bacteriana, porque tienen otras propiedades bastante distintas de las típicas celulosa de papel, digamos, de vegetal. Especialmente se pueden hacer de forma mucho más pura, porque no hay que llegar y purificar desde un árbol, digamos, o desde una fibra, sino que hay que estar produciéndolas directamente en un medio de cultivo, en un bioreactor puede ser, específicamente habilitado para esto, y directamente sale la celulosa pura. Entonces, obviamente las características de grado de cristalización que tiene son completamente distintas a las de la celulosa clásica, pero claro, la pureza que gana es bastante importante y por eso es que se están investigando dentro del área médica, especialmente farmacéutica, como presenta Wilson, una forma, digamos, en este caso de carrier, o digamos de fijador de un fármaco, pero también directamente por
funcionalidades más simples como que sean apósitos, por ejemplo, ¿ya? Que favorezcan la cicatrización. Así que eso, ¿no? Está bien interesante, es una buena representación de un área de los biomateriales que en biotecnología hemos visto. Así que, bueno, eso, muchas gracias, Wilson. Ok, ¿qué más? Bueno, como queráis, po. Dale. Aquí abajito hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Dice abajito, ahora. Sí, ahí se ve. Está cargando.
Si no, aquí se ve.
Sí, son 40 horas. Son 40 horas, son como 10 y medio. Sí, más o menos.
Sí, ahí la cerró. Está- Quedó bien. No, muchas gracias, Reinaldo. También era un modelo asociado a absorción, básicamente a procesos de liberación de partículas desde un material. ¿Ya? No conocía también los modelos que mencionaba acá, los de Elovich y cuál más era, el de Weber y Morris. ¿Ya? Conocí uno parecido, el de difusión intraparticular. Hay un modelo de difusión súper entretenido respecto a que pueden estar viendo, bueno, en función de la regresión, si es que hay problemas a nivel dentro de la partícula o fuera de la partícula para la transferencia de masa. Y también me fijé de que la mayor parte, o sea, de todos los modelos que se presentaron en el paper, todos tenían su ecuación diferencial y su ecuación ya, digamos, integrada. Ya, claro, en general todas estas leyes de difusión y las distintas ecuaciones que modelan este proceso siempre se basan en potencial diferencial, o sea, siempre uno termina restando una cosa sobre otra, restando concentraciones porque casi todos los procesos de difusión o absorción están, digamos, potenciadas o se llevan a cabo de forma experimental por un diferencial ya sea físico, químico o biológico, digamos, que al fin y al cabo los biológicos también siguen siendo modelos físico-químicos. Eh, Efectivamente, sí, eso es una cosa que siempre, cuando uno empieza a estudiar estos fenómenos de absorción, tiene que fijarse en el eje Y. El eje Y, ¿qué es lo que está viendo? Que, por ejemplo, cuando dice absorción, claro, dice 0 a 100 es positivo, pero en realidad lo que tú estás viendo es al revés. ¿Ya? Si tú ves los datos directos, es como que partes de una cantidad alta y después va bajando. Sí, no sé, eso también es una cosa que parece simple, pero algunas veces uno no siempre lo pesca. Sí, no, eso igual es complejo porque, claro, tú cambia el signo, pero eso después al momento de integrar te cambia el orden, el numerador y cosas así. ¿Ya? Entonces, por si acaso también, porque yo en la tesis de doctorado tuve que también hacer un proceso de absorción y modelarlo. Eh, por ejemplo, era bastante distinto estar tomando por ejemplo, ya aparecía la concentración o la cantidad al equilibrio de cualquier compuesto que uno esté modelando. Y otras veces está efectivamente en el tiempo inicial, otras veces está en el tiempo final, y la concentración es bien distinta si es que uno toma el sistema desde el punto de vista de la partícula o del punto de vista de la solución. Ya, porque básicamente son distintos sistemas, distintas fronteras, cosas así. Entonces, algunas veces uno dice, ¿sabes qué? Para poder aplicar un cierto modelo u otro, uno tiene que tener un sistema experimental muy específico y muy medido. Por ejemplo, acá no sé si te fijaste, Reinaldo, cuál era el sistema experimental
si era, no sé, pues, una plaquita o era una esfera. Parece que no fuera esfera el tipo de ecuación. Por eso, es que esas son cosas también que hay que fijarse después en el caso del, no sé, modelo de absorción, que son lineales muchas veces y están, digamos, mostrando que hay esta diferencia entre concentraciones entre, digamos, una parte y otra, una frontera y otra. ¿Ya? Pero si uno, por ejemplo, pone una esfera, es decir, el biomaterial es efectivamente una esferita, el modelo matemático es completamente distinto. Ya no está hablando de un diferencial en la longitud, sino que es un radio. ¿Sí? Y ahí, ahí la integración es más entretenida. Pero sí, me fijé es súper importante que estas ecuaciones se puedan también tratar de manejar ya integradas, más fácil. Eso, no sé, Gonzalo, si tienen, o Wilson o Rebeca, algún comentario, ¿no? Ya, pues. Eso, así que me pareció también interesante como buena forma, digamos, de aproximación a otra área completamente distinta, pero que si te das cuenta es muy similar a lo que también presentó Wilson. ¿Ya? Otra, por si acaso, en biotecnología, mientras no Hasta en el apellido. tocas, hay una conexión ahí. En todo caso, por si acaso, así como nada que ver, estas dos primeras presentaciones están muy bien enfocadas en lo que tradicionalmente es la biotecnología. Los dos extremos que tenemos en biotecnología son farmacéutica y ambiental. Son polos opuestos desde un punto de vista de recursos, de tipo de investigación y de aplicación, pero es donde está más frecuente la biotecnología. Eso es una cosa súper curiosa, pero es así. Entre medio tenemos alimentos y otras cosas más. Ya pues, Gonzalo te tocaría, porque Rebeca dijo ya que quería hacer el final. Ok, allá voy. ¿Qué pantalla se ve? Se está viendo un archivo de diapositivas, sí. Pero, Pero no se ve la diapositiva completa, se ve como la otra, ya, la que tiene la lista de diapositivas al lado. ya. Claro. Ya entiendo. Ya. Pero es un poco, entonces voy a seleccionar otra pantalla. Toda la pantalla. Ya, ahí sí. Aquí se van a ver dos ahora. Sí, ahí se ve todo, Claro. como todas las pantallas. Pero ahora de nuevo, ahora sí. ¿Qué tendría que hacer? Ahí se ve el modo de edición. Sí, de nuevo. Ya. Entonces. Pero igual, ¿Y ahí? sí, igual se lee bien, así que no hay problema. ¿Y no ha cambiado? No, o sea, está la misma visión o sea, la misma imagen que estaba la primera vez. Ya. ¿Cómo lo podría hacer? A ver. La modo edición, sí. Tendría que ponerlo ahí. No, podría ocultar ahí. Por ahí está un poquito mejor. Es que me lo tira a las dos pantallas que tengo y cuando
elijo esto, supone que tendría que verse la pantalla de acá, pero se ve la otra. Pero, a ver, deja de compartir. Dejaría de compartir. Pon al tiro una hora en la presentación, compartir para que se vea en la otra pantalla. Verdad. Y ahora, como ya está la pantalla completa, ahora recién puedo compartir pantalla. Claro. Ya entiendo lo que pasa. Tengo que elegir esta, correrla para acá. Ahí sí. Sí. Y ahora entendí. Vamos a ver. La nueva, como dice. Entonces, prestación autónoma, esa. No, esa no. Esa no. Presentación. Esa no. Esa no. Parece que la vamos a tener que dejar así, ¿no? Se ve no la misma, ¿no? Sí, no cambia. Pero, démosle más. Igual se ve. Ya. Que tengo la otra acá y no. Ya. Se ve tipo presentación. O sea, tipo edición. Claro. No, esta cuestión no me permite avanzar tampoco así. Tampoco. La podría transformar en PDF. Ahí sería todo más fácil. Entonces ahora voy a cerrar esto acá. ¿Ya? Voy a presentarla en PDF, ¿ya? Eso estoy haciendo ahora. Wait a minute. Aquí está. Creo que ahora está en el 13. Trabajo 2. Ya. Ya. Aquí lo tengo aquí. Cambio los colores. Ya. Ahora comparto de nuevo. Compartir. Permitir. Ahora sí. Ya, ahí sí. Sí. Ya. Ahí se ve. Y aquí le ponemos pantalla completa. Como diapositivas. Ahí. Perfecto. Ok. Entonces, yo me voy a referir. Bueno, chiquillos, profesor, voy a hablarles acerca de un modelo matemático que también está relacionado con lo que presentó con nuestro compañero Wilson al principio. Es un modelo que tiene que ver con la difusión de los fármacos, de las drogas al interior del cuerpo humano, una vez que estas son ingeridas. Este es un modelo que intenta ser un poco más general, pero a la vez específico porque se trata solamente de modelar un proceso de difusión por medio de la hinchazón de un polímero. ¿Ya? O sea, la matriz polimérica se va a hinchar. Los temas que entonces a los cuales me voy a referir en estos 10 minutos que tengo son 4. El primero es algo acerca de la liberación controlada de drogas. El segundo punto al cual me voy a referir son las limitaciones de los modelos analíticos, o bien los modelos basados en ecuaciones diferenciales. El tercer punto va a ser ya ingresar en este enfoque o en esta propuesta un tanto diferente. Y el cuarto punto son las comparaciones y las simulaciones correspondientes. La liberación controlada de drogas. La liberación controlada de drogas desde tabletas poliméricas o implantes es un importante campo tecnológico terapéutico, con el fin de crear y planificar nuevas formas de dosificación de manera eficiente
Es muy importante entonces saber diseñar las características de liberación de un fármaco. Las características de liberación más importantes de un fármaco son la geometría del dispositivo y la solubilidad del polímero. En muchos casos se desea que el fármaco pueda ser liberado a una tasa constante de liberación. Una manera de lograr este efecto es usar hidrogeles o polímeros que se hinchan. En estos sistemas de hinchamiento controlado, primero, el polímero absorbe agua y se hincha a medida que el agua penetra cada vez más en el dispositivo. Una tableta, podría ser una tableta, una cápsula, pero cualquier dispositivo plástico o hecho de polímero, no sé si es lo mismo que decir plástico, pero un polímero. Y en segundo lugar, la liberación del fármaco, es decir, cómo este se libera de dentro de la cápsula, está controlada por el grosor y por la permeabilidad de la capa de hidrogel. Entonces, a raíz de esto, modelar el comportamiento de estos sistemas es algo bastante desafiante, ya que, a raíz de lo anterior, implica la consideración de 3 frentes. El primero es el frente de erosión, que es el radio exterior de los sistemas, o sea, la interfaz entre el agua y gel, donde el polímero es erosionado. En primer lugar, erosionado por el medio ambiente, ¿no? En este caso, los fluidos que se encuentran al interior del estómago, podríamos decir. En segundo lugar, está lo que se denomina frente de difusión, podríamos decir, que es el lugar donde la interfaz del fármaco se encuentra, digamos, la diferencia entre el fármaco sólido y disuelto. O sea, cuando ya empieza a aparecer la droga. Ya viene por ello una capa de polímero al principio y luego al interior, al parecer, comenzaría, digamos, a estar la droga o el fármaco. Y finalmente, el frente de hinchamiento, que se ubica entre la interfaz polimérica sólido-gel, o sea, entre la interfaz polimérica del polímero y el gel y el dispositivo, o sea, y el fármaco que se encuentra en su interior. Para fines de liberación, entonces, de fármacos, el parámetro más importante es el espesor de la capa de gel. ¿Cómo se considera el espesor de la capa de gel? A través de la diferencia entre el frente de erosión y el frente de difusión, ¿ya? Recordar, chicos, que el frente de difusión es esto que está aquí. Es el lugar de la interfaz fármaco sólido disuelto, y el frente de erosión, como les había explicado, el radio exterior de los sistemas, o sea, el radio exterior del polímero. Entonces, frente a esto, uno puede pensar lo siguiente, que la difusión, que es el problema que aquí se está abordando, del fármaco, y el gradiente de concentración en la fase de hinchamiento es lo que define la tasa de liberación. ¿Ya? Vamos un poquito más rápido. La mayoría de los sistemas de hidrogel se observa un periodo importante en donde el espesor de la capa de hidrogel es constante. En este periodo se asume que el perfil de liberación del fármaco es lineal. ¿Ya? Es una función lineal. Otra cosa importante es que todas las fases pueden evolucionar independientemente unas de otras. No obstante, el problema relevante de difusión debe ser simultáneamente resuelto. Para esto se utilizan ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones algebraicas, ecuaciones que se pueden resolver ya sea de forma numérica o con los métodos analíticos usuales. Sin referirme a las ecuaciones, a las cuales ya Wilson se refirió en algún momento, con la ecuación de Pepas y la ecuación de Higuchi, que son dos ecuaciones que se utilizan para modelar la difusión, además de la ecuación diferencial de Fick. Me voy a referir en este momento solamente a las limitaciones que hacen, que digamos, intentan superar el modelo que voy a presentar más adelante. Algunas de estas limitaciones son las siguientes. Las ecuaciones diferenciales para un caso general de hinchamiento no pueden ser resueltas de un modo puramente analítico y deben ser resueltas por método numérico, lo cual no es mucho problema. En segundo lugar, algunas ecuaciones semi-empíricas, como la de Higuchi, la de Pepas, ¿cierto?, existen para modelar un sistema general, pero la mayoría de los modelos analíticos pueden usarse solamente para el sistema singular para el que fueron creadas. Es decir,
estas ecuaciones están muy limitadas a las condicionantes propias de cada fármaco. O sea, su geometría o su forma, como decía el profesor hace un rato, ¿no? Si es esférico, si no es esférico, si es cilíndrico, si es aplastado. Entonces, cada uno de esos elementos es demasiado determinante a la hora de establecer ecuaciones, ¿no? Construir ecuaciones que mueven su difusión, la difusión de sus fármacos. Entonces, como dice el punto 3, se encuentran estos modelos analíticos condicionados por la geometría de los dispositivos, lo cual es una desventaja. Otra desventaja es que solo una región del total de la curva de liberación puede ser modelado. Pero digamos que por las mismas razones anteriores sospecho. En quinto lugar, los tiempos de retraso y los mecanismos de liberación en ráfaga generalmente no se consideran. O sea, no se consideran, por ejemplo, si es que hubiesen retrasos sistemáticos en la liberación del fármaco. O sea, no se consideran, generalmente no se consideran, o tendría que aplicarse algunas ecuaciones con delay. Y los mecanismos de liberación en ráfaga tampoco. Y 6, que algunos modelos no son aplicables para la liberación a tiempo tardío. Entonces, basándose en todas estas limitaciones, los autores Hannu Laaksonen, Hirvonen y Laaksonen, Timo, en el año 2009, hace ya bastante tiempo, presentaron un modelo de autómata celular para la liberación controlada de drogas por hinchazón del dispositivo, del polímero, de la matriz polimérica. ¿Qué es un autómata celular? Bueno, un autómata celular es lo que aparece ahí, en la presentación se veía en movimiento, pero como tuve que cambiarlo a PDF, pues se mueven, no aparece la dinámica de las celditas. Bueno, las celditas tienen que irse moviendo a lo largo del tiempo, por lo cual van formando en una sucesión consecutiva de tiempos T1, T2, T3, T4, de acuerdo a ciertas reglas de transición, diversas formas en el plano cuadriculado, ¿ya? Todos, más o menos, yo creo que todos tenemos una idea de lo que se trata esto, y lo hemos visto por ahí, tal vez conocemos el juego de la vida de John Conway, que son como los autómatas celulares más famosos que existen. ¿Cómo sería este modelo? Bueno, este modelo divide una representación plana del dispositivo de liberación de la droga, ¿ya? O sea, representa el dispositivo de liberación sin importar la geometría de este, sino que lo lleva a otro plano, lo lleva a un plano cuadriculado nada más, sin importar si este es redondo o lo que sea. Entonces forma una matriz cuadrada, 2D de celdas cuadradas, en donde cada celda tiene, digamos, un estado diferente. Por ejemplo, las celdas que están aquí de color celeste son las células que corresponden al agua, las que tienen una D mayúscula al fármaco sólido, las que tienen una D minúscula al fármaco móvil, o sea, al fármaco que ya está, por decirlo así, humedecido por agua, y las P son el polímero sin fármaco, ¿ya? Que forma la tableta o el dispositivo de liberación. Aquí hay que, por ejemplo, cada una de estas celditas mide 100 micrómetros y el cuadrado completo mide 1 centímetro cuadrado. Entonces, las equivalencias son estas. Un micrómetro equivale a, o sea, 1 centímetro equivale a 1.000.000 de micrómetros. O sea, que un micrómetro es una millonésima parte de un centímetro, para que nos hagamos una idea más o menos del tamaño de esta red cuadriculada. Entonces, el estado de cada celda se representa por el contenido físico de cada una de las celdas: agua, polímero y droga, en dos estados: droga sólida o droga húmeda. Y sobre la base de un conjunto de reglas preestablecidas que indican cómo debe evolucionar en el tiempo la disposición de las cuadrículas, se echa a andar y se ve si representa, digamos, la dinámica de difusión de manera coherente. Las reglas que están en juego aquí son las siguientes. No las voy a ver todas porque no tenemos el tiempo necesario. Es como que estuviese mostrando todas las ecuaciones y explicando una por una. Pero se pueden ver aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas
asociada a los símbolos W, D, D, P, P y O. Y por otro lado también hay otros símbolos, letras griegas, ¿no? Que indican los coeficientes de absorción, probabilidad de ser humedecido, un montón de parámetros que sirven, digamos, para darle contenido a las reglas. ¿Ya? Veamos cómo funciona esto. Por ejemplo, si la celda se encuentra solamente rodeada de agua, la celda de agua no tiene reglas. Pero, por ejemplo, en la droga sólida, que puede ser la segunda acá, cuando se encuentra en contacto con una celda W, o sea, con agua, con una celda P, que es una celda de polímero húmedo, o con una celda O, que es una celda de polímero húmedo con droga, se convertirá en una celda de droga móvil, es decir, en una D minúscula. ¿Ya? Esto quiere decir que las celdas del fármaco no pueden difundirse excepto a través del agua. Entonces, aquí hay toda una serie de consideraciones intuitivas acerca de cómo es que efectivamente en el plano físico se difunde un fármaco en el agua. El modelo de acción sería entonces lo siguiente. Este sería el primer paso, ¿no? En donde ya tenemos las 6 celdas, los 6 tipos de celda. La celda de la droga sólida, la del polímero mojado, la de la droga mojada, el del polímero mojado con droga, el de polímero solo y el de agua. Y por ejemplo aquí si está en el paso N, en el N+1, de acuerdo con esta disposición de las celdas, debería quedar así como se ve acá. De acuerdo con las reglas que estamos viendo aquí, uno podría verificar entonces que si partimos de este estado inicial, ¿cierto? Y aplicamos el set de reglas que aparece acá, entonces el estado siguiente del autómata celular sería este que está aquí. Pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí. Si uno pone el ojo bien, por ejemplo en la O, en una P, podría darse cuenta qué es lo que sucede con ella. Elementos importantes del modelo. En este modelo los elementos importantes son los siguientes: la solubilidad, que está representado por la letra θ, el potencial de hinchamiento por la letra gamma, que es el aumento del volumen que tendría el polímero si hubiese absorbido la máxima cantidad de agua. El gamma igual a 1 significa que el polímero no cambia su tamaño en el agua. ¿Sí? El coeficiente de difusión, ¿no? Como ustedes pueden ver, que es como la relación en el tiempo entre el paso del tiempo, el tamaño de la red simulada, o sea, el área, A al cuadrado, ¿ya? Y la difusión, la probabilidad de permeabilidad P sub P. Todos estos elementos aparecen en el set de reglas. La probabilidad de permeabilidad está definida como sale acá, y es la permeabilidad que puede tener el polímero a una droga, o la solubilidad de la droga dentro de la matriz polimérica, que sería el coeficiente de difusión del polímero dividido, o sea, la relación entre la difusión del polímero y la difusión de todo el sistema elevado a un medio. Otro es la probabilidad de penetración del agua, P sub P, este que está aquí, perdón, que mide cuán rápido el agua penetra en el polímero mojado. El otro elemento importante es la probabilidad de hinchamiento, que mide la tasa de hinchamiento del polímero. El séptimo es el parámetro de erosión del polímero, que mide la probabilidad de que una celda P u O sea destruida en cada ciclo de cálculo. Y la tasa constante de desintegración que se ve acá, que es K. Gonzalo, te muteaste. Es que no aparece muteado, parece que es como que se le cortó el audio. Sí, como que... Sí, a ver, no tiene audio, Gonzalo, en este momento, no te escuchamos. Entendí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ahí sí. Se le acabaron las pilas a mi audífono. Ah, ya. Ya. Entonces, continúo. Ahí está
lo que estaba mostrando, ¿no? La tasa constante de desintegración K, que está definida en función del anterior del parámetro de erosión por el área y el cambio que ocurre en el tiempo, todo de manera discreta, como si ustedes se dan cuenta, ¿no? Delta T, aquí no hay necesidad de utilizar ecuaciones diferenciales porque es un sistema dinámico discreto que avanza a pasos discretos. Existen dos parámetros además adimensionales que se usan tradicionalmente para medir el hinchamiento de los polímeros. El primero es el número de hinchamiento de la interfaz, S sub W, que se define como la relación entre la penetración del solvente y la difusión de la droga dentro de la capa de gel, como aparece ahí, donde V representa la velocidad del frente de hinchamiento y delta representa el grosor de la capa de gel. Y el número de Deborah, que se define como el radio entre la tasa de hinchamiento del polímero y la tasa de penetración del agua, donde D sub W representa el coeficiente de difusión del agua dentro de la matriz polimérica, tau representa el tiempo característico de difusión del agua, y lambda representa el tiempo de relajación característico del polímero. Resultados y discusión. Las curvas de simulación de este modelo fueron hechas para varios parámetros con el fin de observar su comportamiento en diferentes situaciones, considerando que cada parámetro fue estudiado de forma individual, manteniendo a los demás constantes. Es decir, se tomó este conjunto básico de parámetros que está ahí, con un θ de 4, un gamma de 6, una probabilidad de erosión de 0,0005n, una probabilidad de agua de ser mojado de 0,1, una probabilidad de solubilidad de 0,3, una probabilidad de permeabilidad, creo que era P, de 0,1. Entonces, se tomó este como base y después se fue alterando un parámetro a la vez, y los otros se mantienen fijos. La droga es asumida como estando inicialmente en estado sólido. Entonces, el resultado de la elección de estos parámetros mostró una secuencia como la que ustedes pueden ver aquí, ¿no? En este caso, los puntos negros que están en el interior representan el polímero, y los puntos grises oscuros representan el fármaco sólido, las manchas grises representan el polímero húmedo, y las manchas grises claras representan el polímero húmedo con células de fármaco. Entonces, lo que se puede observar ahí, la progresión va desde el 1 hasta el 4, que el agua entra, como que efectivamente el polímero se va disolviendo de alguna manera en el agua. Estas son nada más 4 instantes de un proceso mucho más largo, ¿no? De 15.000 pasos alrededor, como se pueden ver en esta gráfica. Las gráficas muestran la curva de liberación y la ubicación de los diferentes frentes durante la simulación, ¿no? Primero, en el eje vertical se puede ver entonces la fracción respecto del total de fármaco liberado en los 4 momentos, ¿no? A los 5.000 pasos, a las 10.000 iteraciones y finalmente cerca de las 15.000 iteraciones. La fracción de fármaco liberado va aumentando, ¿no? En el segundo gráfico que está a la izquierda se pueden ver los diferentes frentes. El frente exterior, o sea, el de erosión, el del color rojo, ¿no? El del centro, donde se encuentra el fármaco, el de color azul, y la línea puntuada representa el grosor del hidrogel. Para los diferentes pasos se puede ver, entonces aquí me digo el radio en centímetros. Entonces parte en 0, termina en 0,6 centímetros como una cota superior. Como se puede ver, se iteró 15.000 veces. Este es el primer caso, entonces, como se puede ver, más o menos así sería esto sería bueno tenerlo así como tener la simulación y ver todos los pasos para ver cómo se van distribuyendo en el espacio simulado del autómata celular la difusión del fármaco. Entonces, aquí ya para finalizar tenemos cómo van cambiando, de acuerdo con las 15.000 iteraciones, las fracciones de de droga disuelta y los radios de los diferentes frentes que atacaron el polímero, ¿no? En el caso que aquí vemos, ¿no? Es el caso inicial, ¿cierto? El caso donde los parámetros no han sido variados, sino que el estado inicial elegido. En aquí la fracción, el parámetro gamma,
fue variado entre 2 y 8. Y como ustedes pueden ver, entre 2 y 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 7 diferentes valores. Entonces, a consecuencia de eso, ustedes pueden ver en las curvas 7 curvas en cada gráfica, 7 curvas diferentes. En la primera, las flechas que aparecen indican cuál es el sentido en el cual van cambiando los parámetros estudiados, de acuerdo, digamos, al cambio del parámetro gamma, desde el valor 2 hasta 8. En la siguiente, el parámetro cera, que es la difusión, ¿no? El coeficiente de difusión, fue variado entre 2 y 8 también, y se puede ver que, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, se ve algo diferente, digamos, que en el caso anterior, sobre todo lo que dice en relación con el grosor de la capa de hidrogel. En este tercer gráfico, lo que se varió fue el parámetro P sub B, o sea, la probabilidad de permeabilidad. Si fue variada entre 0,01 y 0,20, se puede ver lo que sucede. En este, lo que fue variado fue la probabilidad de solubilidad, que fue variada entre 0,10 y 0,90, y se pueden ver las diferentes gráficas. En estas otras, lo que se varió fue la probabilidad de ser mojado por agua, que fue variado entre 0,0001 y 0,1. Y así se puede ver cómo fue variando la gráfica. Cuando se testea el modelo con los datos reales, se puede observar que la curva de liberación ajustada a un conjunto de datos experimentales obtenidos por Narachinam y Pepas en el año 1997. Los parámetros elegidos por ellos fueron los que están ahí, ¿cierto? Con usted era de 8, un gamma de 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fracción de volumen de células fue del 50%. Entonces, uno puede observar en el gráfico aquí cómo va cambiando lo mismo, ¿no? La fracción de fármaco liberado versus el tiempo, ahora medidos minutos. Me salí. Ahora se ve todo. Finalmente, entonces, en esta que está aquí, se puede ver cómo las curvas de liberación son ajustadas a un conjunto de datos experimentales, otro conjunto, elaborado por Yu en el año 1995. Y los parámetros son para la curva K100M, son 3 curvas las que hay. Está la K100LB, la K4M y la K100M, para los mismos parámetros que aparecen ahí, los parámetros con un 0 a 6, un gamma 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Respecto del K100M, que es como el que manda, en el K4M se variaron los parámetros P sub S y P sub E. Y el K100LB, los parámetros también fueron esos mismos los que se cambiaron. La fracción de volumen de celdas de tipo D, ¿no? Fueron del 5% en este caso. Entonces, los símbolos indican los valores experimentales, ¿ya? Y las líneas discontinuas, las curvas de liberación simulada, al igual que en el anterior, que está aquí. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Preguntas? Por lo menos me parece que está súper interesante este paper. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, Gonzalo, que se supone que las presentaciones duran 10 minutos, pues, Gonzalo. Sí, tratando de acelerar. Algo común, ¿eh? Hay gente que tenemos cosas que hacer después. Ya. Ya fue ya. ¿Verdad? Dura hasta las 7:30. La clase se me había olvidado, chiquillos, disculpen. Se terminó la clase. No me dijeron nada. Ups.
Pero, Sí, que, bueno, no sé qué hacemos con la Estaba presentación. muy inspirado, Gonzalo, por eso no te cortamos la inspiración. Es que el paper está bueno. No, a ver, curioso, mira, lo que me gustó de tu presentación, Gonzalo, fue que elegiste un área que, digamos, aun cuando sea de la típica de asociada a difusión dentro, o los problemas de difusión típicos que tenemos en materiales, es que ve por el otro lado, los problemas directamente que mencionas asociados a los modelos matemáticos más clásicos, digamos, analíticos más que nada, y va por el lado, digamos, por la tangente asociada a los modelos más, digamos, estocásticos, ¿ya? Uno podría decir que el autómata celular podríamos también clasificarlo dentro de los modelos estocásticos porque siempre cada pequeña simulación va a ser un poquito distinta. Como al final, donde estaban comparando los modelos, a lo mejor era otra cosa. Pero claro, aquí estamos hablando de mezcla entre temas, de nuevo, estructurales y temas funcionales, ¿ya? Porque aquí la función que está viendo, que es la difusión de un fármaco, una partícula, está al mismo tiempo afectando la estructura del material, y viceversa, digamos. Entonces, como bien decía, una de las limitaciones que teníamos modelos matemáticos clásicos es que tienen que estar eligiendo una cosa u otra. O te va a la parte, digamos, de estructura o te va a la parte de función. Y esto está justamente las dos cosas juntas. Así que súper interesante. Así que muchas gracias, Gonzalo. Reinaldo, Wilson, Rebeca, ¿algún comentario? Ya, hoy estamos un poquito pasado tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para adelante o dejamos la presentación de Rebeca para el martes? Sí. Sí, yo recuerdo que me dijeron que el semestre se acaba el 14 de agosto. Sí, a mí también me dijeron lo mismo. El 12 me dijeron, de hecho. 12, perdón, el 12. 12. Bueno, o sea, la misma semana del... Oye, de lo- disculpen, yo ni siquiera miré la hora, o sea, la estaba mirando, pero no no me acordé que terminaba a las 7:30 la clase. Disfrutaste tu presentación. Pensé que era a las 8 el término. No sé. No, pero bueno, de cualquier forma, las 4 presentaciones estamos justitos en el tiempo. Siempre uno dice 10 minutos y una se larga por cualquier cosa. Pero eso, o sea, mejor podemos dejar la otra presentación para el martes, porque todavía nos quedan, digamos, 4 clases, básicamente, o 3, por ahí. Estamos Sí. Sí, ni un problema. Sí.
Ya, pues, y seguimos con la otra parte. Ya, pues. Así que muchas gracias a los que presentaron. Tengan un buen fin de semana. Igual ustedes. Cuídense. Igualmente, que estén muy bien.